El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Sean nuevamente bienvenidos a este jueves de webinar que el Hospital Médica Campestre presenta en su serie Salud y Felicidad. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Fernando Torres Apieín, neurocirujano y subespecialista en columna y mínima invasión. Nos va a hablar un poco de los procedimientos que se realizan actualmente para el manejo del dolor de la columna. Los problemas de columna son una de las principales causas de consulta en los servicios de urgencias de todos los hospitales del mundo. Y también se encuentran catalogados como una de las primeras causas de ausentismo laboral y de incapacidades. Es importante diagnosticar temprana y oportunamente estos padecimientos, ya que hay actividades de la vida diaria que pueden estar generándolo. Es por eso que el día de hoy el doctor Fernando nos hablará sobre cómo tratar tu columna vertebral sin cirugía mediante procedimientos de mínima invasión y rápida recuperación. El doctor Fernando Torres es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente realizó su especialidad en neurocirugía en el Hospital del Iste, el doctor Valentín Gómez Farías, en la ciudad de Guadalajara también. Es socio fundador de Neuroscience y actualmente es médico del staff de Médica Campestre en el área de neurocirugía y mínima invasión. Doctor, bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar hoy un tema pues muy frecuente en toda la población. Espero poder compartirles lo que hay que hacer para cuando tengamos un dolor de espalda, cuando nos duela la columna, como habitualmente decimos, ya que es un padecimiento muy frecuente. Entonces, pues vamos a empezar la charla. Bueno. Normalmente cuando tenemos un problema de columna hay ciertos síntomas muy frecuentes, que es el dolor muscular, un dolor de la espalda, puede ser del cuello, puede ser de la columna dorsal o de la espalda baja. También hay diferentes tipos de dolores de la columna. Uno es que se sienta como tensión, como pesantez, me pesa el cuello, me molesta cuando muevo mi cabeza, me duele la espalda, me lastima. Es un problema que se va haciendo crónico y el problema también es cuando se va el dolor a la pierna, como habitualmente tenemos una ciática y es cuando hay ciertos problemas que debemos de atender con el médico. Pero hay que tener mucho cuidado porque habitualmente decimos, me duele la espalda y siempre le echamos la culpa a la columna. Siempre hay que tener mucho cuidado, pues obviamente de que no vaya a haber otro problema, alguna otra enfermedad, ya sea de riñón, problema intestinal o otro tipo de padecimiento. Porque nos ha tocado ver que llegan a la consulta o ya sea con un urólogo o bien con un neurocirujano y resulta que el problema no es de la columna, sino que es un problema renal o incluso un problema vascular. Y bueno, esto se va dejando con el tiempo y cuando ya se trata es un problema mayor y un poquito más complejo. Entonces siempre hay que tratar de tener cuidado y no siempre echarle la culpa a la columna. Después, hay algunos términos médicos que decimos, bueno, tienes una lumbalgia. ¿Qué es una lumbalgia? Pues es un dolor de espalda baja. O tengo una cervicalgia, me duele el cuello, esa es una cervicalgia. Son términos médicos que habitualmente llegan a la consulta y así nos comentan. Tengo un dolor de cuello, pues es una cervicalgia. Es un dolor de espalda baja, es una lumbalgia, que sería diferente a una ciática. Ciática quiere decir que el dolor se va a la pierna. Esa es una ciática. Y después decimos, bueno, tu dolor
tiene poco, más o menos de tiempo, o ya tiene mucho tiempo. Habitualmente el mayor problema es cuando ya es de más de 3 meses, entonces decimos que es un problema crónico, es decir, ya de tiempo, y que entonces hay que estar muy seguros de cuál es el diagnóstico. Y hay algunos datos muy importantes. Curiosamente, el dolor de espalda es la primer causa por el cual una persona puede llegar a ausentarse de su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante un problema importante de tipo de salud, un problema incluso económico tanto para el paciente como para el sistema de salud. Y de todos esos pacientes, el 15% requiere al menos estar un ratito en la cama para su recuperación. Es más frecuente en mayores de 45 años de edad. Y el 65% al mes se recuperan y se reintegran a su actividad diaria. El otro porcentaje quiere decir que queda con un problema crónico, y esos pacientes son los que habitualmente día a día están sufriendo de dolores. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay? No hay duda que las principales personas que tienen mayor riesgo de presentar un dolor de espalda son aquellas personas que su trabajo es de cargar objetos, ya sea un almacenista, un camillero o alguien que habitualmente está sobrecargando su espalda. Es seguro que al 80% de esas personas van a tener un problema de su espalda, de su columna. Para las personas que dicen, no, pues es que yo estoy sentado, pues no tengo tanto problema. No, sí, o sea, las personas que tienen una mala posición en el momento de su trabajo, al 35% de toda la población que trabaja en una oficina va a padecer un problema también de columna. Los choferes también, hasta un 50%. Pero mi pregunta sería, entonces, ¿todos estamos en riesgo de padecer un problema por nuestro trabajo? Sí, todos. Entonces, en un ratito les voy a comentar cómo tratar de evitar de llegar a una cirugía teniendo los cuidados adecuados. Entonces, todos tenemos el riesgo, incluso yo como médico, el estar en mi consultorio, en mi escritorio, es un riesgo. Si tengo una mala posición. Al momento de operar, si yo tengo una mala posición, termino con el dolor de cuello, con el dolor de espalda por una mala posición. Incluso yo tengo que saber cómo debo de ponerme al momento de operar para no terminar con un problema de columna. Hay otros factores que también influyen, lo que decíamos, en la edad, mayores de 35, 45 años, es un riesgo. La falta de ejercicio, una persona que no hace ejercicio está más propenso a sufrir un problema de columna. La columna en sí son huesos, son las vértebras, y a los lados están los músculos. Todos esos músculos que están alrededor de la espalda son los que hay que fortalecer, porque si no, los músculos se hacen flácidos, se hacen flojos, y toda la carga cae sobre las vértebras. Eso genera una inflamación crónica. Entonces, por eso es muy importante el hacer ejercicio, pero hay que saber hacer ejercicio. Ahorita les voy a explicar. El exceso de peso. Una persona que tiene un sobrepeso con obesidad, yo creo que sabemos que esa persona va a tener un problema de dolor de espalda. Las personas que tienen artritis o algún otro tipo de problema con los huesos, obviamente tienen más riesgo de tener inflamación en sus articulaciones. Lo que comentábamos, alguien que está levantando objetos, pero de forma incorrecta, porque los trabajadores que cargan objetos no quiere decir que van a tener problemas de columna, pero si no las levantan de forma adecuada, entonces sí. Entonces hay que saber incluso levantar los objetos de forma correcta. Condiciones psicológicas, quiere decir que una persona que tiene un problema de tipo emocional tiene un factor de que si el dolor es pequeñito, se le puede hacer un poquito más prolongado o de mayor intensidad. Entonces, de alguna forma,
involucra un poco el estado emocional. El tabaquismo, como disminuye la falta de oxígeno, la falta de sangre en los huesos, eso provoca mayor inflamación. Entonces, aquellas personas que sufren dolores de espalda y fuman, pues le estamos incrementando un problema a que haya dolor de espalda. Ahora bien, hay factores que son modificables y factores que no son modificables. ¿Qué factores no podemos cambiar? La edad. Esa, pues obviamente no hay forma de cambiar, al igual que las enfermedades. Si una persona tiene un problema de artritis, no lo podemos modificar porque esa es su enfermedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Controlarlas, pero esas no las podemos modificar. Hay otras cosas que sí podemos modificar. La persona puede hacer ejercicio, un control de peso, en sus movimientos de cargar hay que hacerlo de forma adecuada, tratar de emocionalmente salir adelante y evitar el cigarro. Entonces, hay que hacer ejercicio, hay que desarrollar la fuerza muscular, un peso saludable, dejar de fumar, mantener todas las posturas adecuadas, sentarse erguido, levantarse erguido. Eso es lo que va a evitar una cirugía. ¿Cómo evita una cirugía? Hay que hacer esto. Ponte a hacer ejercicio 2 a 3 veces por semana. Cuando llegan mis pacientes al consultorio, me dicen, oye, ¿cuánto tengo que hacer ejercicio? No hay una receta, pero con que empieces a hacer ejercicio 2 veces por semana, caminar, ahorita les voy a explicar qué otros ejercicios, ese es un gran paso. Hay que empezar a hacer poco a poco ejercicio. El peso, eso es muy importante. Ahorita les voy a explicar también cómo debemos de controlar nuestro peso, dejar de fumar y todo lo que hemos platicado. Esto es la prevención. Con estas imágenes yo creo que representa el cómo voy a evitar una cirugía o cómo no voy a operarme. Hay que hacer ejercicio. Ahora, de los ejercicios que hay, bien sabemos que hay unos de impacto y de no impacto. ¿Qué quiere decir? Que si no estoy acostumbrado a correr y digo, bueno, voy a hacer ejercicio y me pongo a correr, lo más probable es que va a pasar lo contrario, me va a doler la espalda porque no estoy acostumbrado a hacer ejercicio. Si tengo un sobrepeso, eso va a hacer que las vértebras hagan esto. Entonces, eso es lo que es impacto. Entonces, nos va a provocar, al contrario, más inflamación. La recomendación es hacer elíptica, caminar, de preferencia en una caminadora porque tiene más colchón, menos impacto hacia la columna. Y eso poco a poco va a ir fortaleciendo nuestra espalda. El mejor deporte es la alberca, nadar. Y también me dicen, oye, pero pues yo no sé nadar, ¿cómo le hago? No, o sea, tú métete a caminar, pero a la alberca, porque vas a hacer resistencia con el agua y vas a empezar a fortalecer más la espalda. Si sabes nadar, entonces es nadar poco a poco. Si tienes un problema de la columna cervical, si haces para sacar la cabeza para poder respirar, pues hay algunas técnicas que en los mismos centros de rehabilitación te pueden ir diciendo. Actualmente se ponen un snorkel y entonces puedes ir pataleando y no tienes que ir moviendo la cabeza. Es muy importante hacer el ejercicio. ¿Cuál? El que quieran, pero tienen que hacer ejercicio y que no sea de impacto, de preferencia no cargar cosas de peso, pesas, correr. Es bueno el ejercicio, pero este tipo de ejercicio no es bueno para la espalda si alguien tiene un problema. La dieta, es fundamental la dieta en el sentido de tener un control de peso. Bajamos de peso y automáticamente va a bajar el dolor. Las posturas, es muy importante tener una posición erguida, una visión horizontal hacia la computadora. La posición de las manos tiene que estar recta, 90 grados prácticamente, porque si no vamos a presentar problemas incluso de las manos. Hay un síndrome que se llama túnel del carpo y esto nos puede generar dolor.
Esto yo creo que estas imágenes, yo creo que es algo deseable por todos y es algo que sí podemos hacer. Siempre tener un estado emocional agradable, emotivo, con buena actitud de salir adelante. No tenemos por qué estar sufriendo en nuestra vida si padecemos un dolor de espalda. Imagínense estar toda la vida con dolores de espalda, es muy desagradable, que eso nos toca ver día a día en la consulta. Y es muy bonito, es muy gratificante cuando alguien hace un cambio, un switch en su vida y dice, bueno, voy a cambiar. Nunca es tarde porque hay personas que llegan a más de 60, 70 años y nos hacen caso en las recomendaciones y cambian 90, 180 grados su vida. Como la alimentación, la dieta, su control de peso, su estado emocional, en fin, todo es un entorno. Si hacemos todo eso, a la larga vamos a estar como este señor de la parte inferior, con cierta edad, pero haciendo nuestro ejercicio, muy animados y con mucha actitud hacia la vida. Y lo que yo les comento a mis pacientes, no tienes por qué sufrir, o sea, tú tienes que estar tranquilo, sin dolor, pero tú tienes que ser el que haga eso, nadie te va a ayudar. O sea, yo no tengo una pastilla mágica para que yo te dé y automáticamente hagas esos 180 grados. Ahora, el problema es que dices, no, pues es que estuve tratando de controlar ya todo, pero sigo con dolor. O sea, ¿qué puedo hacer? Porque ya me he cuidado y todo. Y bueno, pues mire, estas imágenes es de cómo se conforma la columna. Son muchos huesos, o sea, son muchos huesos, hay nervios, eso, estamos viendo la columna por la parte de atrás como si estuviéramos viendo la espalda, es la parte del medio, y entre una vértebra y otra salen los nervios, entre una vértebra y otra, esto moradito que se observa es el disco intervertebral, que es una esponjita, ahorita lo vamos a ver, y hay que ver cuando el problema se queda ahí que decimos, no, pues es que ya me cuidé mucho o ahorita no puedo ni moverme porque tengo dolor. Lo principal es ver de dónde viene el dolor, porque también llegan mis mensajes, que doctor, opéreme, necesito que me quite el dolor. Bueno, primero hay que ver por qué tienes dolor, lo que comentábamos, hay que ver que no vaya a ser otro problema de salud, que no sea del riñón, que no sea de los intestinos. Si no es nada de eso, entonces vemos la columna de dónde se está generando el dolor. Hay que ver primero que no sean los discos intervertebrales. ¿Qué son los discos intervertebrales? Es una esponjita. Aquí estamos viendo una vértebra, otra vértebra de lado y vemos en medio cómo se pone como una esponjita. Esa esponjita es como el amortiguador, que cada vez que cargamos, nos movemos, nos ponemos de lado, es lo que da la amortiguación, es el amortiguador de nuestra columna. Si alguien tiene un problema de ese disco, vean cómo se sale de su lugar hacia la parte de atrás, lo estamos viendo de lado, eso es una hernia de disco. Ahí de donde se le hizo un chipote a este nivel, ahí salen los nervios. Entonces, si se pellizca el nervio, esa es una hernia de disco. Cuando se sale el disco de su lugar, que es la esponjita, y pellizca el nervio, el dolor se va a la pierna. Ahí decimos que tiene una ciática. Si el paciente tiene dolor de ciática, el problema es de la hernia de disco. Si el paciente o la persona no tiene dolor de ciática, entonces el problema no es del disco, porque eso es muy frecuente, algo que vemos día a día. Doctor, vengo porque tengo una hernia de disco. A ver, ¿cómo es su dolor? No, pues me duele la espalda. ¿Y se le va a algún otro lado? No, dolor de la pura espalda. Entonces no es el problema de la hernia de disco. Si llegan y me dicen, oye, tengo un dolor de espalda y se me va toda la pierna, ese es un dolor de ciática. Entonces sí está pellizcado el nervio y lo más probable es que sea por la hernia de disco. Las articulaciones, esto es yo creo que el 80% de dolor de espalda. O sea, me duele la espalda. ¿Por qué me duele la espalda? Generalmente es porque se inflaman las articulaciones. Aquí vemos, esta es la parte de atrás de la espalda.
ahí se ve en esta zona cómo se mueve una vértebra y otra en la parte de atrás. Una articulación, ¿qué quiere decir? Es la unión de dos huesos. Se unen dos huesos y entonces hay movimiento. Es decir, el codo, aquí está el cúbito y el radio, y aquí el húmero. La unión de estos dos huesos, esa es una articulación, de la unión de dos huesos. Entonces, ¿qué hace esto? Tener movimiento. La rodilla es la unión de un hueso muy largo, que es el fémur, con el hueso de abajo. Esa es la unión, esa es una articulación. Entonces, si la articulación se inflama, porque habitualmente yo creo que también nos ha dolido alguna vez la rodilla o el tobillo, es que nos lo torcemos. Entonces, eso duele porque es la articulación. Pues puede ser por inflamación o por desgaste. Entonces, eso es algo muy frecuente. Me duele la espalda, generalmente es por desgaste y por inflamación. Y también yo les comento a mis pacientes, pues si tienes, no sé, determinada edad y toda la vida te la pasaste pues de tu trabajo, que en eso es actividades de mucho de cargar cosas, objetos, con el tiempo del año, yo les digo, pues es que ya te llegó la factura de todo eso que tú hiciste. Eso pues no lo podemos cambiar, pero bueno, hay que ver cómo podemos solucionar esa inflamación. Este es otro video, esta es la parte de atrás. Aquí se observa la articulación, que es la unión de una vértebra con la otra vértebra. No sé lo que okay. Sí. Y aquí está en lo rojo, es la inflamación. Otra vez. Lo rojo es aquí la inflamación. Y se ven los cambios que se van produciendo con la edad. Eso hace que se presente el dolor. Hay que ver si no es un problema propiamente del hueso, si no se fracturó, si no hay un tumor, si no hay una infección, un paciente diabético que le empieza a doler mucho la espalda. Hay que tener cuidado porque son más propensos a infecciones. Entonces hay que identificar si el dolor no viene propiamente del hueso. Esta es otra de las causas más frecuentes también de los dolores. En las mismas vértebras, entre la unión de una vértebra con otra, también hay ligamentos para que no se desplacen las vértebras, para que se mantengan unidas. Entonces, si esos ligamentos, al igual que la rodilla o el hombro, se llegan a inflamar y duelen, lo mismo puede pasar en la columna lumbar. Los nervios, bueno, los nervios, aquí vemos de lado, una vértebra, otra vértebra, lo moradito es el disco, que es la esponjita que decíamos, y aquí atrás de la esponjita vemos un espacio que es la unión entre una vértebra y otra, y aquí se ve un espacio donde sale el nervio. Aquí está la imagen, ahí sale el nervio, está por detrás del disco. Entonces, aquí simulamos como si quitáramos tantito la vértebra. Este es viendo por adentro el disco y esto es una hernia de disco. Es una esponjita, yo les digo que es como una gelatina. Si alguna vez se han comido una gelatina de esos de bolsita y le muerden y luego le aprieta uno, así sale y se va saliendo la gelatina. Lo mismo pasa con las hernias de disco. Se sale de su lugar y empieza a pellizcar el nervio y entonces el dolor se va a las piernas. Generalmente es una o dos piernas, pero habitualmente lo más frecuente es a una pierna. Entonces ese es el dolor de ciática y ese es dolor por un nervio, por la hernia de disco. Si no hay dolor de pierna, no es dolor por la hernia discal. Ahora, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de qué es lo que tiene? Pues no hay duda, hay que ir al médico. Si ya presento un problema que no se me quita, que tengo un dolor, podemos habitualmente decir, híjole, dormí mal y me duele la espalda. Bueno, pues habitualmente algunas personas hemos padecido de eso. O hice el ejercicio y un poquito incómodo. Bueno, el problema es si persiste, hay que hacernos estudios. El diagnóstico, el 70 al 80% lo hace el médico sin ningún estudio. O sea, nada más por el simple hecho de lo que nos dicen ustedes y al momento de hacer una exploración física, ya sabemos del 70-80% cuál es su problema. Y también
para hacer un diagnóstico ya más específico, mandamos a hacer estudios. Puede ser una radiografía, puede ser tomografía, puede ser una resonancia. Cuando me dicen, doctor, me hice unas radiografías y traigo una hernia de disco, no. La radiografía es nada más para ver puro hueso. De aquí de su lado izquierdo está una radiografía donde se observa una desviación de la columna. Eso se llama escoliosis. Está muy desviada la columna. Entonces, si esa persona tiene una escoliosis y tiene dolor de espalda, pues sabemos que es por la desviación de la columna. Y esa persona así nació. Eso no lo podemos modificar. Hay algunas personas que sí se les puede hacer una cirugía, pero entre menos se toque la columna es mucho mejor, porque si esta persona padece puro dolor de espalda, se le puede ofrecer un tratamiento sin cirugía, ahorita lo vamos a explicar. Pero si la persona tiene problemas ya de dolor, de fuerza en sus piernas, entonces habrá que valorar si no requieren una cirugía. El mejor estudio para hacer un diagnóstico de la columna es la resonancia magnética. Ese es el mejor estudio porque ahí vemos nervios, vemos ligamentos, vemos el agua que pasa a través de la columna, porque ahí el líquido pasa desde el cerebro hasta la espalda baja, está circulando, vemos la médula y vemos con mayor especificidad qué pasa con los nervios, qué pasa con los ligamentos, si queremos ver por qué hay dolor. Y las radiografías o la tomografía es para ver huesos. Si pensamos en una escoliosis, si pensamos que están desplazadas unas vértebras, porque hay veces que se desplazan, o hay una fractura, nos va a servir la radiografía y la tomografía. ¿Cuál es el tratamiento? Ahí viene lo difícil en el sentido, ¿qué hago? O sea, hazme algo, pero quítame el dolor. Yo siempre les digo, mira, hay muchas fases de tratamiento y hasta lo último, yo te recomiendo la cirugía. Si tienes dolor de espalda, porque hay veces que dicen, no, traigo una ciática que no puedo ni caminar, me duele muchísimo, o siento entumecida las piernas. Bueno, ahí no hay opción, a lo mejor no lo podemos dejar hasta el último, hay que hacerlo desde el inicio para resolver el problema. Entonces, lo que yo les comentaba, o sea, no hay una receta de cocina que yo les diga, miren, hagan esto y se les va a quitar el dolor. No lo hay. ¿De qué depende? De cada paciente, de qué es lo que tú tengas. Porque si es puro dolor de espalda, dependiendo de tu dolor, las características, de lo que se te encuentre al momento de revisarte y de acuerdo a los estudios que se te hicieron, de eso depende de qué tratamiento se te va a recomendar. Pero siempre hay que tratar de dejar hasta el último camino la cirugía. En estas imágenes les quiero representar que no existe una pastilla mágica que yo les dé y nunca tengan dolor, no existe. No hay ningún procedimiento que se les pueda ofrecer como magos y que nunca vuelvan a tener dolor, no existe. A pesar de que una persona se opere, esa persona, si no se cuida, va a seguir con dolor. O peor, se va a complicar por no haberse cuidado. Va a tener más dolor por no haberse cuidado esa persona. Entonces, lo que yo les comento, te operes o no te operes, te tienes que cuidar. Si te operas, te tienes que cuidar mucho más porque ya vas a estar tocado de la espalda, de la columna. Entonces, no es así de que yo te opero y ya puedes hacer tu vida normal. No, porque también eso es pues una idea que tiene la gente de decir, pues me opero y ya me quito el dolor y vida normal y voy a brincar y voy a seguir con mi sobrepeso. No, porque si te operas y tienes factores de riesgo, vas a recaer en un problema de la columna, aunque por un periodo de tiempo vas a estar sin dolor. Pero si no te cuidas, en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, vas a regresar con dolor y más complejo porque ya estás operado. Recomendación, bueno, es muy respetable cuando alguna persona dice, no, pues voy a ir a que me soben, a que me hagan esto, que me hagan el otro. Recomendación, no lo hagan
porque después llegan muy lastimados y llegan con mayor problema. Perdón. La fila. Perdón. Bueno, ¿cómo le hago para no operarme? Eso es algo muy importante. Si, lo que yo les comentaba, si una persona llega con mucho dolor de su espalda, con una ciática muy importante, o que le falta la fuerza de las piernas, o un problema de los brazos, falta de fuerza, y vemos que en sus estudios que hay un problema importante, pues no hay duda, hay que operar. Pero si esa persona no tiene un problema de estas características, sí se puede salvar de una cirugía y hay que evitar la cirugía. Entonces, no tengo una pastilla mágica, no tengo un procedimiento mágico que yo estén esperando que yo les diga, mire, háganse eso y nunca van a tener dolor, o háganse esto y ya no van a tener dolor. No, esto es lo que hay que hacer. Hay que tener higiene de columna, ahorita les voy a explicar. Hay que hacer ejercicio, dieta, rehabilitación física. ¿Qué es la higiene de columna? Para no operarme. La higiene de columna involucra desde el cómo nos paremos, cómo nos sentamos, cómo nos dormimos. Aquí vemos una imagen de cómo una persona está acostada de lado y entre sus piernas pone una almohada, no muy alta, pero que quede totalmente transversa. El cuello, si se fijan, la almohada que esté recta, o sea, te acuestas de lado, pero puedes quedar un poco flexionado o muy extendido. Si esto pasa, yo creo que todo el mundo nos ha pasado, despertamos y tenemos dolor de cuello. Puede ser que estemos acostumbrados a dormir para un lado o estamos boca arriba y estamos dormidos con mucha flexión. A la larga vamos a tener un problema de columna. Si estamos parados y nuestro oficio es de estar tiempo parados, hay que levantar una pierna, poner un escaloncito pequeño, un cajoncito, 5 minutos elevado una pierna e intercambiar del otro lado. Ahora con lo de las computadoras, los teléfonos, las tabletas, tenemos la mala costumbre o la mal hábito que estamos siempre así. Entonces, alguien que esté continuamente de esta forma, lo más seguro es que en un momento dado va a padecer problemas de dolor de cuello. Entonces, hay que corregirlo, hay que ponernos el teléfono recto o la tableta o la computadora recta, viendo a 90 grados, nuestros brazos 90 grados, nuestra cadera y la columna recta completamente. Esta es la forma de cargar objetos para las personas que su oficio es cargar. Hay que doblar las rodillas de cuclillas y levantar el objeto sin sobrecargar la espalda. El control de peso. Entonces, eso es algo muy importante porque me dicen, doctor, ¿cuánto debo de bajar? Le digo, pues es que si yo te digo, si traes un exceso de peso de 15 kilos y te digo, baja 15 kilos, se te va a hacer bien complejo y te vas a desesperar. Y yo lo que les comento es, mira, imagínate, agarra una mochila, ponle piedras y póntelas en la espalda. Ponle 3 kilos si quieres. 3 kilos, ponte la mochila y estate así toda la mañana. Y me dices cómo te va. Pues obviamente sabemos la respuesta, que vas a caer con muchísimo dolor. Entonces, aunque no tengas problema de columna, vas a acabar con dolor. Entonces, si tú bajas 2, 3 kilos, dependiendo del rango de peso que tengas en exceso, si tú bajas unos kilos, automáticamente le vas a bajar carga a la espalda y vas a descansar bastante. Otro ejemplo que yo les pongo es, mira, baja 1 kilo por mes, porque habitualmente queremos bajar, no sé, 5 kilos en un mes. O sea, 5, siempre 5 kilos y en 3 meses ya bajar 15 kilos. Digo, no, mira, es mejor que me bajes 1 kilo por mes y en un año ya bajaste 12 kilos. O sea, 1 kilo no es mucho, entonces es solamente hábitos.
Y sobre todo con los niños actualmente, pues por el problema que hay de la pandemia, que están todo el día en las clases o en iPads o en computadoras, en un futuro, si ahorita no les enseñamos a tener una posición adecuada, en un futuro, desafortunadamente, es algo que nos va a dejar la pandemia con con nuestros niños. En un futuro van a tener un problema de columna por mala posición. Hay que hacer ejercicios. Yo les recomiendo, incluso ahorita por la pandemia, por la situación que hay, pues probablemente sea difícil ir a algún centro de rehabilitación, pero si pueden ir, eso les va a ayudar muchísimo. Medicamentos les va a hacer efecto 10, 15 días, 20 días máximo, ¿eh? Entonces, no le dejen todo al medicamento. Finalmente, cuando todo esto falla, sí hay un procedimiento que se llama radiofrecuencia para cuando hay mucho dolor de espalda y que digan, no, pues es que ya hice todo, no se me quita el dolor, estoy desesperado. Sí hay un procedimiento que quema los nerviecitos que están produciendo el dolor y esto descansan mucho. El detalle es que el dolor va a regresar si de todos modos no te cuidas. Es decir, eso te va a ayudar para quitar el dolor un ratito, pero te puede regresar. La cirugía, pues no hay duda, como yo les comentaba, si tú tienes un dolor de ciática que te duela mucho y no se te quita y vemos que es una hernia de disco, no hay duda, hay que operarte. Si tienes un problema de que está desviada la columna y te está produciendo mucho problema, desafortunadamente hay que operarte. Si hay síntomas neurológicos que nosotros como médicos te decimos, si hay un problema ya neurológico que te está causando problemas, no le tengas miedo a la cirugía, pero que esté bien indicada la cirugía, porque si tú dices, tengo una hernia de disco y me duele la espalda, no está bien indicada la cirugía. Tienes que tener una ciática para decir, sí se me va a quitar el dolor, porque si te operas, puedes tener, pues, complicaciones, cierto riesgo de que no te vaya bien si no está bien indicada la cirugía. Ahora, si te tienes que operar y tienes sobrepeso, hay más probabilidad de que no te vaya bien. Si bajas de peso y te operas, es muchísimo más seguro que te vaya a ir bien. No le tengas miedo a la cirugía porque actualmente ya hay mucha tecnología médica como para estar más tranquilo. Habitualmente les va muy bien a los pacientes, entonces no tengas miedo. Por último, ya dos diapositivas. Comentar, hay pacientes que tienen fracturas vertebrales, hay que ver por qué la causa. Si alguien se accidentó, se cayó y se fracturó la vértebra, bueno, no te preocupes, hay nueva tecnología que nos ayuda muchísimo a evitar una cirugía. O si alguien tiene osteoporosis y de repente tiene mucho dolor por dolor de espalda, una de las causas es este procedimiento. Y dependiendo de las características, hay que ver si necesitas la cirugía o la cifoplastia. La cifoplastia realmente es una cirugía, pero es de mínima invasión. Ahora, ¿qué es una fractura vertebral? Es esto. Esta es una vértebra viéndola de frente y esto es lo que pasa. Se fractura, se hace morona y se colapsa, se hace pequeña. Hay que tener cuidado con las fracturas porque uno, va a causar mucho dolor y dos, puede provocar problemas neurológicos. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Es esto. Esto es viéndola de frente, viendo de lado esta zona de la fractura que tiene la vértebra. Introducimos una aguja, hacemos un globito, le inyectamos un líquido especial para que se vuelva a expandir la vértebra. Dejamos un orificio en medio de la vértebra porque ya se expandió, porque estaba fracturada. Y posteriormente introducimos cemento de grado médico, y eso evita que ya no se colapse y que no tengamos el riesgo que vayamos a tener un problema neurológico, ¿verdad? Entonces, esto es una tecnología, incluso lo llegamos a hacer de forma ambulatoria para aquellos pacientes que tienen fracturas. Finalmente, bueno, somos Neuroscience, somos un grupo de médicos que valoramos a cada paciente, cada paciente lo discutimos entre los médicos que estamos ahí en Neuroscience y vemos qué es lo mejor para cada paciente. O sea, no hay, es que a mi vecina le hicieron esto y se le quitó el dolor. Pues sí, pero a lo mejor tú no tienes lo mismo
que tu vecina, que tu familiar. Entonces, cada persona es diferente, cada persona tiene su enfermedad. Actualmente, pues por último, hay que cuidarnos del coronavirus. Aquí en la unidad cardiovascular tenemos todas las medidas correspondientes para evitar un contagio de este tipo. Y bueno, pues sería todo. Les agradezco su atención y aquí estamos para lo que se ofrezca. Muchas gracias, doctor. Muy explícita su presentación, muy entendible. Vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. De hecho, tenemos muchísimas preguntas, doctor. Yo creo que es el webinar que más preguntas ha tenido. Como usted lo menciona, es una de las principales causas tanto de ausentismo laboral como de consultas al servicio de urgencias o a la consulta traumatología y neurocirugía. Bueno, vamos a comenzar con el señor Saúl García y nos pregunta: buenas tardes, para una persona de 82 años con 2 vértebras colapsadas, sin posibilidad de cementar, ¿hay alguna alternativa que nos pueda recomendar, doctor? Bueno, aquí hay 3 posibilidades. Una es ver el grado de qué tanto se colapsó la vértebra. Y lo otro es que si se colapsó, ver cómo está por donde pasan los nervios, la médula. Eso es lo principal, porque si hay algún riesgo de que la fractura invada el canal de la médula, entonces tiene riesgo de perder la movilidad. Entonces, ahí se indicaría la cirugía. Si el colapso no es mayor y está libre el canal y no tiene mucho dolor, se puede tratar sin hacerle nada, un corset, ¿verdad? Un corset es como una faja con unas varillas atrás para que siempre ande recto y evitar la cirugía o un procedimiento. Si el paciente tiene dolor o hay riesgo de que se colapse más la vértebra, se le puede poner cemento, ¿verdad? Ahora, no hay que tenerle miedo a la cirugía, pues actualmente hay mucho más seguridad que en años anteriores, tanto por la anestesia como la propia cirugía. Nos ha tocado operar pacientes de 85, 90 años y salen sin ningún problema, sin dejar ahí comentar pues que hay cierto riesgo, ¿no? Que eso depende de cada persona, si no tiene alguna enfermedad agregada. Muy bien, doctor. Con respecto a los ejercicios que nos comentó, Francisco nos está preguntando que si la bicicleta estática es buena o dañina para los dolores de columna vertebral. Ok. No, de hecho es uno de los mejores ejercicios, la estática, porque la dinámica, pues, la que te sales al parque, el riesgo es que vas haciendo impacto, entonces vas haciendo esto. Entonces, por eso es mucho mejor la estática. La única recomendación es que suban todo el manubrio que puedan para que no tengan una inclinación de la columna, que no hagan esto. Entonces, es lo más recto que se pueda, suban todo el manubrio y el asiento tiene que quedar a nivel de la cadera, ¿verdad? Porque muchas veces nos subimos a la bicicleta y no sabemos hasta dónde subir el asiento. Entonces, el asiento tiene que quedar exactamente a nivel de la cadera y el manubrio hasta arriba, y es uno de los mejores ejercicios. Muy bien, doctor. Su recomendación con respecto a los procedimientos que algunos médicos realizan, como bloqueos o utilización de esteroide intraarticular, ¿qué opina al respecto, doctor? Bien, bueno, eso es para lo que veíamos cuando le llamamos facetas articulares, que son son las articulaciones donde se une una vértebra con otra y donde platicábamos que se inflaman, que esa es una de las principales causas de dolor. Entonces, una opción, y de hecho son de las primeras opciones de tratamiento para cuando no se quita el dolor con medicina ni con rehabilitación, una opción es ponerles esteroides a ese nivel para que se desinflame. Entonces, se desinflama y se quita el dolor. El único detalle es que el riesgo es que regrese a los 15 días o a los 3 meses el dolor. Cuando pasa eso, entonces se les propone radiofrecuencia, que es lo mismo como infiltrar, o como, es para que me entienda, como si hiciéramos una endodoncia, que matamos el nervicito, y entonces es más prolongado la ausencia de dolor, pero de igual forma puede regresar el dolor. Entonces, ese tiempo que no tienen dolor es lo que necesitamos para que se metan a hacer ejercicio, rehabilitación física. En eso va encaminado el tratamiento, a que no tengan dolor para que se puedan meter a hacer toda la rehabilitación.
Es como ganar tiempo para que la persona porque al tenga final, la posibilidad. sí, porque al final vamos a llegar a que tiene que ser rehabilitación, a que tienes que bajar de peso y a cuidarte tus posturas. Muy bien, doctor. Nos pregunta María Rosalinda Martínez, dice, me diagnosticaron estenosis foraminal cervical. ¿La única alternativa para evitar el dolor es la cirugía? De lo que platicábamos también, ¿no? O sea, si los síntomas son de dolor que se va a un brazo, sí hay datos de que se está comprimiendo un nervio. Entonces quiere decir que sí hay indicación de cirugía. Si hay afección de que esté comprimiendo la médula, no hay duda, hay que operar, porque el riesgo es la función. Si se está oprimiendo la médula, aunque no tengan dolor, hay que operar. Ahora, si es el puro dolor de cuello, que dice, no, es que nada más me duele el puro cuello, y aunque se vea un poquito de estenosis, si el dolor no se va hacia algún brazo, es muy raro que tenga que operarse. Entonces, de eso depende del tipo de dolor, porque yo les digo, a ver, ¿qué tanto dolor tienes como para operarte? No, pues no mucho, y bueno, pues vamos a intentar rehabilitación y medicamentos primero. Muy bien, doctor. Bueno, nos está preguntando María Guadalupe, ¿usted atiende escoliosis idiopática moderada grave de adolescentes? No, esa es otra subespecialidad y esa es una cirugía un tanto más compleja en el sentido de que requiere una mayor especialización. Eso no lo sabemos nosotros, lo llevamos con otros colegas, pero eso sí tiene que ser alguien con la especialidad de escoliosis. Muy bien. También nos vuelve a preguntar, dice, me diagnosticaron 2 hernias de disco, según se advierten en la tomografía que se me practicó, pero mi dolor no baja, sobre todo hacia la asiática. No sube a la parte superior, sino hasta la parte media de la espalda. ¿Es conveniente realizar alguna actividad de ejercicio? Bueno, pues ya nos recomendó algunos ejercicios, doctor. Sí, ahora lo otro que me llama la atención pues es que es tomografía, lo que platicamos, lo más recomendable es hacer una resonancia. Así es. Bueno, tenemos la pregunta de María del Rosario. Dice, ¿es posible una buena calidad de vida con una listesis, pero el paciente no desea realizarse alguna cirugía? Sí, sí, o sea, me ha tocado así también pacientes que tienen desplazamiento. Listesis quiere decir que tiene desplazamiento una vértebra y otra. Si no se quieren operar, sí existe la probabilidad de que descansen, pero teniendo todos los cuidados que comentábamos, las posturas, que baje de peso, que no haga mayor esfuerzo, y con un tratamiento médico, pues se pueden quedar así y no les va a pasar nada, a menos que ya tengan afección de la fuerza o mucho dolor. Bueno, también hay que comentar, una cosa es lo que vemos en los estudios y otra cosa es lo que siente el paciente. No operamos estudios, operamos a los pacientes. Entonces, si el paciente tiene muy poquito dolor y no se quiere operar, pues ¿para qué se opera? O sea, no tiene mayor problema. Si el paciente tiene mucho dolor que no aguanta y tiene unos estudios que indican que hay un problema, entonces sí es conveniente operar. Muy bien. Doctor, nuevamente nos están preguntando por aquí su opinión con respecto a los quiroprácticos certificados. Ajá. Su opinión al respecto. Mi opinión, o sea, es muy respetable, ¿no? O sea, porque me ha tocado ver que llegue mi historia, me fui con un quiropráctico y me hicieron esto y descansé muchísimo. Ah, pues perfecto. O sea, de hecho yo no les digo ni a dónde tienen que ir a la rehabilitación. Lo único que hay que ver es que sea alguien profesional, que tenga conocimientos de qué es lo que hay que hacer, porque si hay alguien que no sepa el diagnóstico, porque nosotros como médicos damos una receta y le decimos al centro de rehabilitación, este es el diagnóstico, y automáticamente la persona del centro de rehabilitación ya sabe qué hacer por el puro diagnóstico. Si es alguien que no es profesional, no tiene ni idea de qué es lo que está pasando, lo que va a provocar es una mayor inflamación. Muy bien. Doctor, con respecto a los procedimientos posquirúrgicos, nos pregunta Raquel, ¿cómo evitar la fibrosis posquirúrgica? La fibrosis posquirúrgica depende mucho ya de cada persona. Y eso es, obviamente, en el estado posquirúrgico es que tenga mucho cuidado
de no hacer grandes movimientos, no desplazarse mucho, no hacer mucha flexión de la espalda, no levantar objetos pesados, todos los mismos cuidados, porque si hay mucho movimiento va a generar mucha cicatriz. Entonces depende mucho de lo que se haya cuidado el paciente, o sea, pueden hacer su vida normal, pero sin cargar, sin empujar, sin jalar, sin agacharse, un control de peso. Si hacen eso, la probabilidad de fibrosis es menor. Eso es por los cuidados. Pero hay otro riesgo que es propio del paciente, así como alguien que se corta y se le hace una cicatriz muy gruesa, muy tosca, así también puede pasar por adentro y eso provoca una fibrosis. Si alguien tiene una cicatriz muy buena, que ni se les nota la cicatriz cuando alguien se corta, pues lo más probable es que por adentro va a ser poca fibrosis. Es muy importante lo que nos comentó al inicio de la ponencia, doctor, sobre que no existe una fórmula mágica o maravillosa, no existe un tratamiento maravilloso o que puede erradicar totalmente las molestias. Lo que hacemos es meramente mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida para que el paciente tenga la oportunidad de volver a entrar a unos buenos hábitos. A pesar de que se realice un procedimiento quirúrgico, tiene que llevar seguimientos adecuados del posquirúrgico. No es como que me opero y ya puedo volver a hacer mis actividades y las malas vivencias que habíamos tenido. Entonces es como volver a reiniciar nuestras actividades, a lo mejor con ese detalle de que tenemos que ser un poquito más cautelosos. Así es. Doctor, nos está preguntando Edith Irene Reina, dice, buenas tardes, ¿el uso de pregabalina de manera crónica qué tan recomendable es para el tratamiento de abombamientos discales en columna cervical? Lo más recomendable es no tomar tanto tiempo el medicamento, porque es un medicamento que se descubrió para la epilepsia. O sea, es un medicamento que si tú lo buscas, pues dice medicamento para epilepsia. Pero también se ha demostrado que funciona para dolor de espalda, de columna, de ciática. Entonces, lo más recomendable es que sea por un periodo de tiempo y si no se quita el dolor, ver qué opciones se le puede dar para que no tenga toda la vida tomando la pregabalina. Ahora, si el paciente por alguna razón no se puede operar y su calidad es buena con el medicamento, tampoco es problema que siempre lo esté tomando, nada más siempre con el control con su médico para estarla checando con estudios de sangre para ver que no vaya a lastimar algún órgano. Muy bien, doctor. Es importante comentar a las personas que nos siguen a través de los webinars que las recomendaciones que hace el doctor son meramente profesionales. No se puede generalizar. Cada uno de los tratamientos que se ofrecen actualmente tiene que ser individualizado y evaluado por los profesionales para que cada uno de ellos pues, pueda determinar cuál es el conveniente para usted. En este caso, pues lo digo por la experiencia que nos está comentando María Fernanda. Dice lo siguiente: yo tuve una caída hace 2 años y desde entonces me duele mucho el coxis. Ahora me está doliendo la pierna izquierda a la altura de la unión de la pierna y el coxis. Fui con un ortopedista y me dice que los dolores que tengo son normales por ser mamá y que no puedo hacer nada para quitar ese dolor más que ejercicios. Otro de los síntomas que tengo a raíz de la caída son mareos, entumecimiento en la cabeza, en la parte de atrás y dolores de cabeza. Estoy desesperada porque no me dicen qué es lo que tengo y no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pues lo más recomendable, pues me da la impresión de que, bueno, pues a lo mejor hay varios componentes, ¿no? Porque un problema de esa parte de abajo de la columna es muy difícil que cause un problema en la parte superior del cuerpo, a menos que sea por contractura muscular. Hay veces que también decimos, es que me duele mucho la espalda, ya me empezó a doler también el cuello. Bueno, pues es que el mismo dolor de la espalda ya no tenemos tanto dolor que nos está contracturando todo el cuerpo. Entonces, es un círculo vicioso. Me da un problema, me produce otro y así nos vamos. Pero lo más recomendable es, pues, platicar con su médico para ver de qué otra forma o qué otra alternativa se le puede dar. Y creo que de todos modos va a terminar en rehabilitación y control de peso, viendo todo el problema que tenga de fondo para tratarlo, pero hay que hacer rehabilitación, control de peso y medicamentos si es necesario. Muy bien, doctor. Con respecto a estas molestias que pueden ser contiguas de la columna, es decir, columna lumbar y cervical, ¿se puede relacionar dolores articulares de rodilla a problemas de columna?
Sí, el problema es que cuando un paciente tiene un problema de rodilla o de tobillo, empieza a modificar la forma de caminar, tratando de evitar el dolor. Es decir, me duele la rodilla, trato de no apoyar. Si eso dura mucho tiempo, a la larga me va a producir un problema de la columna por el cambio de postura. Así es. Doctor, nos está preguntando Jesús que si puede explicar un poquito más a detalle los procedimientos quirúrgicos ambulatorios que mencionó al final de su presentación. Sí, una es la radiofrecuencia y una vez que se ve al paciente y se determina que el dolor es por la articulación de las vértebras, ya eso es con lo que nos diga el paciente al revisar y por los estudios. Si se determina un cierto diagnóstico, lo que se puede hacer es, aquí en el centro cardiovascular, que es un lugar donde se ven como radiografías en vivo, se introducen agujas como si fueran agujas de acupuntura, identificamos dónde está la aguja en la articulación, que esté exactamente en la articulación, y lo que genera en la punta de la aguja es calor, pues quema, realmente lo que hace es quemar, y los nerviecitos se queman y se corta la información de dolor. Entonces, el paciente lo que tratamos es de cortar la información del dolor. No quitamos la inflamación, no quitamos lo de fondo, pero al menos que descanse un rato el paciente para que, lo que comentamos, pueda hacer su rehabilitación física y baje de peso. Porque ves que tienen tanto dolor que pues no, me dicen, no, doctor, pues es que tengo dolor, ¿cómo me voy a rehabilitación física si me duele mucho? Bueno, hay que hacer algo para que se pueda ir a rehabilitación física. Y ese es un procedimiento. Muy bien. El otro era la cifoplastía, doctor. La cifoplastía. Igual aquí en el centro cardiovascular, que es, ponemos al paciente boca abajo, y con los estudios durante el procedimiento, y es igual, es una aguja, y la vamos introduciendo y se introduce dentro de la vértebra, siempre cuidando de que no lastime algún nervio o la médula, y lo que hace es, en medio de la vértebra que se fracturó, es decir, si está la vértebra normal así y se fracturó, hizo esto. Entonces introducimos una aguja y en medio ponemos un globo que va a hacer esto, como un gato de los carros que levantan la llanta o el carro. Lo mismo hace en la vértebra, la levanta y luego en medio queda un orificio, un hueco. Eso le introducimos cemento para que se quede duro y ya la vértebra no siga colapsándose, no se haga más chiquita, se quita el dolor y quitamos el riesgo de que se vaya a colapsar más la vértebra. Correcto, y la ventaja que son procedimientos ambulatorios. Y puede ser un procedimiento ambulatorio, ese es un procedimiento con sedación, es decir, siempre está un anestesiólogo ahí para estar checándolo. Si tiene mucho dolor el paciente o cualquier cosa, incómodo, porque hay pacientes pues que no toleran estar mucho tiempo boca abajo, les ponen un medicamento para que esté relajado nada más, siempre está despierto el paciente. Y una vez que se termina, dura 1 hora, 2 horas en recuperación, ver que esté todo bien y se va a su casa caminando. Excelente. Muy bien, doctor. Doctor, pues muchísimas gracias por su presentación. Le externo las felicitaciones que las personas del webinar le hacen. Y pues lo más importante, doctor, ¿dónde lo podemos contactar? Pues gracias por la invitación. Espero haber explicado de la forma más sencilla y más que me hayan podido entender más, porque a veces como médicos no explicamos muy en términos médicos, y espero que les haya ayudado mucho y entender un poquito de que hay que investigar qué es y cuál es el tratamiento para evitar una cirugía, y la cirugía dejarla al último como última opción. Y estoy aquí en Médica Campestre en la Torre 3, consultorio 302, y el teléfono de mi consultorio es 718-6113. Mire, pues ahí aparecieron los datos de usted, sí. doctor. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación.
A nombre del Hospital Médica Campestre, queremos otorgarle el presente reconocimiento, se lo vamos a hacer llegar a su correo electrónico, Gracias. sobre todo por habernos apoyado el día de hoy en esta presentación tan importante de cómo manejar los procedimientos de columna, limitar el dolor y los procedimientos invasivos, mínima invasión que se pueden realizar en la sala de hemodinamismo. Y doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo y por su presentación. Gracias. Bueno, gracias, doctor. A todos ustedes también quiero agradecerles el haber estado con nosotros el día de hoy y les recuerdo nuestra revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 43, donde podrán encontrar así como otros temas de interés que hemos tocado a lo largo de los webinars que hemos desarrollado durante esta serie de Salud y Felicidad. Recuerden que en la parte superior derecha, en el apartado de folletos, podrán descargar tanto la presentación del doctor como la revista Salud y Felicidad. Nuevamente les recuerdo que Pablo podrá, aquí al terminar la presentación, el link donde ustedes podrán solicitar su constancia. Les recuerdo que no tiene ningún costo, el único requisito es que duren un periodo de tiempo establecido para que la constancia se pueda generar de forma automática y con todo gusto podrán acceder a ella. Y también invitarlos la próxima semana. Tenemos un tema muy importante, acabamos de terminar en el mes de octubre, que se conmemora prácticamente el cáncer de mama. Durante el mes de noviembre se tiene una cierta sensibilización hacia lo que es los problemas en el hombre. En este caso, el doctor Esteban Ramírez nos hablará sobre la embolización de la próstata, una alternativa a la cirugía. Los esperamos la próxima semana con este tema tan importante, sobre todo porque pues tarde que temprano vamos a llegar a una edad en la cual podemos requerir alguna valoración y es importante saber que existen métodos no quirúrgicos o de mínima invasión y que nos pueden generar una recuperación más rápida. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, que pasen muy buenas tardes y por favor síganse cuidando. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, Manchester.